galdera berdina erderaz eta euskeraz erantzun eta holan, denbora aurrezten dugu. Bueno, así como la alegría de Granada, de la victoria de Granada duró poco, pues el dolor o la decepción por la derrota ante el Madrid tiene que durar también poco porque ya estamos en otra película otra vez. Así es, al final éramos conscientes de que teníamos muchos partidos en poco tiempo y tanto con resultados positivos o negativos había que pasar página rápido. La derrota del Madrid, sobre todo por el resultado final, fue dolorosa, pero al día siguiente ya estábamos con el chip cambiado, siendo conscientes de que teníamos otro partido en pocos días y así fue. Ayer las jugadoras entrenaron muy bien, hoy descansamos, mañana acabaremos de preparar el partido contra el Tenerife y un nuevo partido, una nueva oportunidad. Eta euskeraz. Bai, bagenekien partido asko genituela denbora gutxian, eta azkenen, lehengo eguneko porrota mingarria izan duzan, gehien bat emaitzaren gatik, azkeneko minutuetan gol desiente jaso genituen, baina, txipaldakita egin dugu azkar, atzo jokalariak oso ondo entrenatu zuten, gaur deskantxo eguna dugu, eta bilar Tenerifen aurkako partidua prestatuko dugu, eta partidu berri bat dakagu, aukera berri bat. Bueno, al igual que el Eibar, el Tenerife también viene un poco con el orgullo herido tras ser goleado en Sevilla. Dos animales heridos frente a frente. ¿Cómo ves este partido? Bueno, pues como bien dices, el Tenerife viene también de recibir una derrota dolorosa. También se quedó con una jugadora menos muy pronto en el partido. Compitió muy bien en casa contra el Real Madrid. Entonces, vendrá también con ganas de resarcirse de ese último partido. Aquí en nuestra casa ya jugamos un partido amistoso contra ella, sabemos del nivel de su equipo y de su plantilla y creo que va a ser un partido bonito y atractivo que los dos equipos queremos hacer un buen partido y también conseguir un resultado positivo. Eta azkenen Tenerife ere porrot mingarri bat jasa zuen Sevillaren aurka, gila esan partidu hasieran jokalari bat gutxigokin geratu zen, eta hori ere partidua pixkat aldatu zuen. Badakigu Tenerife nolako aurkaria da, nolako taldea duen, nolako jokalariak dituen, aurre denboraldian elkarrekin jolastu genuen, eta igandean partido politu bat biziko dugu Ipuruan, jakinda bi taldeak emaitza aldetik zehose positiboa atera nahi degula. Galdetu nahi nizun partidu horren inguruan, abestuan jokatu zenuten elkar, zelako aurkaria da eta ze espero duzu, apuntetxoak izango dituzu partidu hortatikan? Bai, aurre demoraldiko partidu horretan, partidu oso igualtxua izan duzan, Tenerifek, talde veteranoa du, jokalari esperientzia handiarekin, eta nabarmenduko nuke aurrean dituen jokalariak ez, Blum bezalako aurrelaria, Okoronko ere fitxajeta berria aurrelari osana da, eta gehien bat egaleko jokalariak ez, Koko, Baballide, jokalari azkarrak, oso desekilibranteak, eta hor bere indarra handiena hor ikusten dugu ez. Ikusita nola zer egin genuen partidu horretan, aurre demoraldiko partidu horretan, informaziozko ematen digu igandeko partidua prestatzeko. Erderaz. Sí, pues ese partido de pretemporada nos da mucha información, ¿no? A ver, el Tenerife es un equipo ya veterano en la categoría, que tiene jugadoras experimentadas, con mucho oficio, y lo que sí resaltaría es las jugadoras de ataque, ¿no? Pues Blum o Coronco son dos delanteras muy buenas, que guardan muchos balones para luego descargar a otras compañeras. Las jugadoras de banda también son rápidas, son desequilibrantes, como son Coco, como son Baballide. Entonces, ese diría que es su punto fuerte, ¿no? Pero ese partido nos da información, lo que hicimos en ese partido, el resultado no tiene nada que ver en pretemporada, pero fue un partido cerrado, igualado, 0-0, entonces nos da mucha información para preparar el partido del domingo.
Aipatu duzu atzo ondo entrenatu zutela, gaur deskantsua, bixar beste prestaketa bat. Zelan dauz baina jokalaritzak, bi partidu lau egunetan, hirugarren bat jokatzeko igandian, danak egongo dira, ez? Zelan dauz fizikoki? Bai, esan dute moduan, genekien partidu asko zetoztela denbora gutxian eta horrela prestatu genuen de bai aurreko partidua, ez? Ez genuen ezer oparitu, baino bai aldaketa asko egin jokalaria eta plantilla ulertzen dugu prest daudela parte hartzeko eta horregatik lehengo gunean 6 aldaketa egin genituen. Emaitza aldetik ez genuen ezer lortu, baina partidua pasata balorazioa egiten dugun balorazioa da, pixka bat prestago eta deskantsatuago egongo direla igandeko partidurako. Ze alde positibo ateratzen diozu bat eta 6 horri? Alde positibo ateratzen dugu ekipoaren irudia eta ekipoaren lana, ez? Badakigunun gauden, lehenengo mailan gauden, aurkariak nivel asko ditu dauka. Madrilek ikusiko dugu urte bukaeran nune amaitzen duen klasifikazioa, baina goran egongo den talde bada. Eta uste dut, lehenengo zatian baloi gabe planteatu genuen lana ondo egin genuela, baina, 30-35 minutu aguantatu zigun. Hortik aurrera oso zaila da, ez? Genikuen oso aurrera jute ginen taldearen aurkariaren bila, mina egiteko aukera izango zutela gure bizkarrea, eta azkenen horrela izan duzan, ez? Pixkat gorago junginan partidu bukaeran, lortu genuen baloi bate lapurtzea, gol bat sartzea, eta hortik aurrera gero 10 minututan mina asko egin zuen bizkarrea. Baina, alde positiboak asko ateratzen ditugu, ikaskuntzan gaudere bai, prozesuan gaude, eta hori seguru igandoko partidurako baliagarria izango ala. Parecido en castellano, después de un partido duro en cuanto a resultado con el que el aficionado se queda con ese 1-6, vosotros el cuerpo técnico, ¿qué lectura positiva hacéis de ese partido? Pues hacemos una lectura positiva, sobre todo de trabajo, de trabajar en un plan durante la semana y plasmarlo en el partido, ¿no? Creo que el inicio del partido estuvimos bien, en ese momento sin balón que decidimos estar un poquito más bajas, el equipo se comportó bien, tapamos muchas juego interior del rival, les obligamos a salir por fuera y a que se la jugasen al centro. El planteamiento estuvo bien, las jugadoras hicieron un trabajo muy bueno, pero nos duró 30-35 minutos. Sabíamos que era un rival que si íbamos a buscarlas muy altas, ¿vale? Luego podíamos sufrir a la espalda. Y al final un poquito así fue, ¿no? Decidimos hacia el final del partido ir un poquito altas, tuvimos el premio de robar un balón cerca de su área y acabar en gol, pero luego también en 10 minutos nos destrozaron en esas transiciones. Entonces sacamos muchas cosas positivas, estamos en un proceso también de aprendizaje, de adaptación, como he dicho en veces anteriores, y eso nos va a servir seguro de experiencia para este partido del domingo y otros próximos. ¿La suplencia de Miralles se debió a los golpes que se llevó en Granada o es que pretendes intercambiar a las porteras en cada partido? No sé cuál es tu plan. Pues fue un poquito distintos aspectos, ¿no? Cierto es que Miralles hizo un partido muy bueno en Granada, que nos ayudó mucho a conseguir esos 3 puntos, pero también fue un partido donde se llevó, como bien has dicho, golpes, tenía una fatiga quizás también muscular, y a partir de ahí, al igual que en otros puestos, no hay una portera titular, una portera suplente, una tercera portera. A día de hoy las 3 porteras están trabajando muy bien y no estamos asignando ese rol. Al final luego ya sabemos que esto es fútbol y que el tiempo igual decanta algunos roles, pero queremos tener a las porteras enchufadas y entendíamos que Noelia también estaba haciendo un buen trabajo, que venía de una lesión de la temporada pasada que le impidió acabar la temporada y con todo ese trabajo que venía haciendo tanto de recuperación de lesión como después en el día a día, se merecía un premio y el objetivo es tener enchufadas a todas las porteras. Y por último, esta maratón de partidos no acaba el domingo porque el miércoles hay partido de Copa, viaje largo además hasta Ciudad Real y luego el fin de semana el derbi contra la Real. Es que no hay un respiro, ¿eh? No hay respiro. A ver,
estábamos preparadas para esto, ya lo hablábamos con las jugadoras, el cuerpo técnico era consciente y esto no acaba el domingo. Creo que vamos a llegar bien al partido del domingo, ese es nuestro pensamiento y a partir de ahí luego vendrá el partido de Copa que tendremos que valorar y seguramente incorporar a jugadoras del filial que también están haciendo una muy buena temporada, van líderes en su categoría, muchas de ellas están en dinámica con el primer equipo, entonces al igual que hoy por hoy hay jugadoras en el primer equipo que vienen de la base del filial, para ese partido del miércoles también seguramente tiraremos de algunas jugadoras. A partir de ahí, pues bueno, luego el partido de Zubieta, que cierto es que se nos va a quedar muy justito para prepararlo, ¿no? Tenemos que jugar el sábado, así ha puesto el horario la Liga, venimos de jugar el miércoles a las 8 de la tarde-noche en Ciudad Real, pues tenemos que descansar, tenemos que volver y vamos a tener muy poquito tiempo para preparar el partido y también para recuperar. Pero bueno, éramos conscientes del tramo de la exigencia que iba a tener y bueno, seguiremos respondiendo a ello.